Hola, ¿cómo están? Espero que la cuarentena esta eh, los esté tratando de la mejor manera posible, ¿no? Que podamos arreglarnos para que no nos enloquezca mucho el encierro, ¿no? Pero bueno, yo confío en que va a pasar esto dentro de pocas semanas. Hay que un poco aguantarse abril y después ya se va a ir revirtiendo todo esto y entre todos vamos a quedarnos con algún mensaje positivo también de lo que, como decíamos, lo que significa la solidaridad y lo que significa un poco sentirnos que todos somos responsables del mundo en el que vivimos, ¿no? Algunas noticias dentro de tantas terribles aparecen a veces como una luz que permite eso que hablábamos al principio, ¿no? De que aún las cosas más adversas permiten enriquecernos, por aquello de que crisis significa resolver, ¿no? Etimológicamente. Crisis significa pasar a una nueva instancia y en este caso la oportunidad de salir mejor de lo que estábamos, ojalá sea así. A nivel emocional, a nivel de valores sobre todo, lo que comentábamos, la solidaridad, por ejemplo, que en este momento está siendo tan importante. Hablando de autores, pensando un poco en qué podríamos revisar, se me había ocurrido la posibilidad de estudiar un poco, de charlar un poco sobre Miguel de Unamuno y su obra, ¿no? Miguel de Unamuno tenemos uno de los pensadores más importantes que dio el siglo XX. Estamos hablando de uno de un pensador aparte muy peculiar, porque es muy difícil vincularlo directamente con una filosofía. Se lo ha vinculado con el existencialismo, pero de repente el existencialismo en todos sus parámetros no coincide totalmente con el pensamiento de Unamuno, ¿no? Es un hombre de la generación del 98. Y la generación del 98, comparándola por ejemplo con la generación del 27, tiene una carga filosófica mucho más profunda. Esto tiene que ver por la referencia mismo de los años. La generación del 27 se define así por esa conmemoración que se dio a los 300 años del fallecimiento de Luis de Góngora. La generación del 98 tiene que ver con ese final del siglo XIX donde España pierde sus últimas colonias, donde España se ve en un momento en el cual quizás las cosas no estaban tan bien como pensaban, donde son cuestionados muchos de sus valores que parecían firmes, una España que tiene un analfabetismo muy grande, que tiene dificultades internas, que va a derivar a en todas esas primeras décadas muy conflictivas, ¿no? Eh, Miguel de Unamuno nace en Bilbao en 1864. Es interesante porque él de niño va a presenciar lo que significan las guerras carlistas, estos conflictos de los vascos con el resto de España, y va a ser una de sus primeras preocupaciones. De por sí, los primeros libros que publica a los 20 años tienen que ver con la problemática o por lo menos la atención a la cultura vasca, ¿no? A Guernica, al lenguaje, y eso va a caracterizarlo también a Miguel de Unamuno durante toda su trayectoria, ¿no? Un, un fijarse en las características de España y características culturales. Lo que permanece todo el tiempo en Unamuno es el debate, la interpelación a todo el pensamiento colectivo humano. No existe pensamiento contemporáneo a él que no haya sido debatido por él. La monarquía, eh, el falangismo, la república también fue cuestionada. Él va a tener pasajes en los cuales en ese debate va a tomar posturas un tanto diferentes, pero siempre lo constante en Miguel de Unamuno es la interpelación, es el debate. La filosofía nunca tiene una respuesta concluyente. La filosofía lo que hace es plantear dos posiciones o más posiciones y el debate entre ellas para que se exprese algo más que la conclusión digerida, digamos, la conclusión definitiva. Nunca hay una conclusión definitiva. Y en la buena literatura ocurre lo mismo. No hay una respuesta definitiva porque lo que se intenta es que hable el alma, que hable algo más. Y como siempre decimos, el lenguaje es limitado. El arte y la literatura permite que la emoción y la afectividad trabajen en su propio lenguaje y a veces digan cosas
que el lenguaje formal no puede, porque no le alcanzan las palabras, no le alcanza formalmente. Así la filosofía también indaga en zonas que son más difíciles de llegar eh, por medio, digamos, de conclusiones fijas. Hay hipótesis que nunca van a salir de ser hipótesis. Miguel de Unamuno entonces nace en Bilbao, va a obtener un doctorado en 1883, va a estudiar en Madrid, en la Universidad de Madrid, va a obtener un doctorado en filosofía y letras, eh, va a publicar, como decía, a los 20 años esos dos primeros libros, atendiendo la cultura vasca. En 1891 se casa con Concepción Lizárraga, y en 1901 va a ser rector de la Universidad de Salamanca. Miguel de Unamuno tiene muchísima relación. Uno piensa en Miguel de Unamuno en la parte universitaria, y la Universidad de Salamanca está absolutamente relacionada por todos los años que estuvo ahí, porque todo su desempeño como docente, como rector, como pensador, estuvo absolutamente relacionado con Salamanca, ¿no? En 1914 es destituido por consideraciones y opiniones en contra de la monarquía, y ahí uno ve a Miguel de Unamuno con un pensamiento liberal, siempre interpelando, ¿no? siempre cuestionando todo. En 1914 entonces es destituido. En 1920 vuelve y es decano en la Universidad de Salamanca. En 1921 va a ser vicerrector, y en 1924 de vuelta va a ser destituido por Primo de Rivera, que de alguna manera de vuelta se encuentra con un Miguel de Unamuno que está cuestionando de alguna manera el poder de ese momento. Esa destitución hace que en 1924 hace que Miguel de Unamuno se vaya a vivir a París un tiempo. Recién va a regresar en 1930. Desde París él va a expresar su oposición a Primo de Rivera, al falangismo. En 1931 él vuelve, y ahí lo vemos asociado con el socialismo. Es concejal y es diputado. Pero interesante que en 1933 él abandona la diputación, cuestionando a la República, y cuestionando con un concepto de que la República había entrado en un caos, que de alguna manera no había mantenido una unión. Los cuestionamientos que hace Miguel de Unamuno derivan en que en 1936, con el levantamiento del falangismo, de los generales en contra de la República, tengan en una primera instancia el respaldo de Miguel de Unamuno. Eso va a durar poco, porque a los meses se va a reunir con el propio Francisco Franco, pidiendo la liberación de algunos de sus colegas, de algunos escritores, unas personas que él admiraba y quería personalmente. No consigue esto, no consigue que se le dé ningún tipo de respaldo en ese pedido. Y el 12 de octubre de 1936 se da uno de los actos más emblemáticos en la vida de Miguel de Unamuno, cuando en un acto académico, justamente en la Universidad de Salamanca, él, al observar un montón de expresiones contrarias a su manera de pensar, ese fascismo falangista que se hizo tan presente, él da un breve discurso, pero muy contundente, donde expone su oposición a ese nuevo poder dictatorial que se alzaba en España y que quería obtener el poder, ¿no? Y que va a estar 40 años. Es llevado a arresto domiciliario y va a morir en diciembre de 1936, de ese mismo año. O sea, la vida de Miguel de Unamuno tiene mucha relación con su obra. En la obra, que es absolutamente abarcativa, porque tiene que ver con Miguel de Unamuno, escribe teatro, poesía, narrativa y ensayo, pero siempre con esa impronta personal filosófica. Él, con respecto a su narrativa, inventó un neologismo. En lugar de novela era nivola. En lugar de novela, nivola. O sea, esa anécdota la cuenta en su libro Niebla,
Ese neologismo a él se le ocurre a partir de una anécdota que tiene que ver con Manuel Machado, el hermano de Antonio Machado. Alguien que lleva un soneto, un supuesto soneto alejandrino, y cuando se le dice esto no es un soneto, no cumple con las reglas, dice, bueno, le cambia el nombre de soneto. Entonces Miguel de Unamuno dice, yo voy a hacer lo mismo con las novelas. En lugar de novelas van a ser nivolas, por lo tanto yo rompo con todas las reglas de la narrativa, yo voy a tener otra libertad para trabajar mi narrativa. Y así, en la narrativa, en las novelas de Miguel de Unamuno, los personajes están al servicio de un pensamiento filosófico. Interactúan entre ellos, interactúan en algún momento hasta con el propio autor, dialogan con Miguel de Unamuno como autor, porque la finalidad es llegar a un debate filosófico, la finalidad es poner sobre la mesa un montón de interrogantes y de dudas del autor y de la humanidad en general, ¿no? El gran desafío de Miguel de Unamuno era unir lo emocional con lo científico, el pensamiento emocional, el pensamiento afectivo, con el pensamiento pragmático, con el pensamiento científico, ¿no? Hasta qué punto están divididos estos dos campos y hasta qué punto se necesitan el uno al otro. La muerte va a estar presente de forma constante, pero con un análisis muy también filosófico, muy pragmático, pero la emoción y la ciencia de alguna manera van a ser uno de los elementos que van a estar presentes. Hay un montón de campos abarcados por Miguel de Unamuno. Algunos a mí siempre me han sorprendido, me han parecido muy interesantes. Por ejemplo, la papiroflexia, lo que se conoce con el vocablo japonés de origami, ¿no? Él era un aficionado a doblar el papel para crear figuras. Y esto contiene también una impronta filosófica, ¿no? Porque uno está siguiendo un lineamiento para crear una figura que a su vez contiene un hecho artístico, emocional, ¿no? Pero tiene que estar guiado por doblar de determinada manera el papel. Esto de vuelta pone sobre la mesa lo emocional con lo científico, ¿no? En cada acto, en cada expresión de Miguel de Unamuno se da ese debate, como así también la gran atención, como habíamos visto desde el principio, desde su nacimiento en Bilbao, la percepción de lo que eran las guerras carlistas, la problemática de los vascos, la inserción en España, la atención a lo local. Sobre todo en la poesía va a ser muy descriptivo, en la narrativa también, de lo que significan los paisajes de España, ¿no? Que él ahí le va a encontrar un gran cometido. Aquí tiene que ver también con la generación del 98. Como vimos anteriormente, el enorme nicaragüense Rubén Darío tuvo muchísimo que ver con la devolución del idioma español a un primerísimo plano. Cuando Rubén Darío vive en España, uno de los principales promotores, de los que se acerca con gran admiración, es Juan Ramón Jiménez, por ejemplo. Antonio Machado expresa una admiración por Rubén Darío. Rubén Darío se convierte en una lidera de alguna manera el grupo y las propuestas literarias con una gran influencia de Francia, los parnasianos y los simbolistas franceses. Miguel de Unamuno es uno de los que critica de forma muy terrible, muy feroz a Rubén Darío. Ahí incluso se le puede notar cierta soberbia cuestionable a Miguel de Unamuno, pero también hasta qué punto no estaba el cuestionamiento de esa influencia francesa que traía Rubén Darío y que no te iba a tener que ver con la literatura de Miguel de Unamuno, que iba a buscar justamente los rasgos más tangibles y cercanos de esta España. Esa inquietud constante, ese debate, esa interpelación constante de Miguel de Unamuno va a ser su impronta, de alguna manera, por la cual uno puede llegar a entender que más allá de la anécdota, más allá del poema, hay un gran mensaje, hay un gran debate filosófico en cada una de las expresiones literarias de Miguel de Unamuno.
La obra de Unamuno es muy extensa, y como les decía, abarca teatro, poesía, narrativa, ensayo, por supuesto. Dentro de sus libros, La vida de Don Quijote y Sancho de 1905 es un libro muy interesante porque él se adueña de la figura de Quijote, que la va a citar incluso en muchos momentos de su vida, en muchas otras obras, pero en esta obra él casi que exige una reescritura del Quijote y le da una revaloración al personaje, justamente vinculado a todo lo que significa para España, ¿no? Del sentimiento trágico de la vida, quizás su libro más importante de 1912, ese libro que tiene conclusiones fantásticas, ¿no? Ese final donde él, yo lo anoté por acá, donde él termina concluyendo, y Dios no te dé paz y sí gloria. En cada expresión de Miguel de Unamuno hay una provocación también. Niebla, de 1914, La tía Tula, Teresa, aquí donde yo digo que hace también una interpelación a la propia poesía, porque tiene mucho que ver con la poesía este libro, por supuesto, pero al mismo tiempo está hablando de la creación literaria, ¿no? La agonía del cristianismo, donde aparece su debate. Es interesante que en toda la poesía de Miguel de Unamuno, en gran parte de su obra, Dios está presente, la religiosidad está siempre presente, ¿no? Yo les voy a leer algunos poemas eh, donde todas estas características están. Fíjense en este pequeño poema, El cuerpo canta, cómo esa atención a la tierra, a lo tangible, a esa España, puede ser trasladable a cualquier región del planeta, ¿no? Dice, el cuerpo canta, la sangre aúlla, la tierra charla, la mar murmura, el cielo calla y el hombre escucha. Eh, Volviendo al concepto del existencialismo, si es que existe esto, o sea, acá este poema puede contener elementos sobre la existencia del ser humano y su interacción con la naturaleza, ¿no? La oración del ateo. Miren este soneto, como también plantea lo filosófico, acá hay el debate, o sea, no es Dios existe o Dios no existe, él todo el tiempo lo pone a Dios, pero hace una interpretación también de Dios, de un Dios que de alguna manera es funcional a la emoción, y quizás es funcional a la unión de la emoción con lo científico también, desde la interpelación y desde la consideración del propio Unamuno. Oye mi ruego tú, Dios que no existes, y en tu nada recoge estas mis quejas, tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño, no resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi alma endulzóme noches tristes. Qué grande eres, mi Dios, eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad por mucho que se expande para abarcarte. Sufro yo a tu costa. Dios no existe, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Es formidable este soneto, ¿no? Porque está cuestionando la existencia de Dios, pero al mismo tiempo está diciendo que es imposible que Dios no exista. O sea, está creando, si tú existieras, existiría yo también de veras. Está formulando todo un principio de la existencia de Dios, ¿no? Y de la interacción con los seres humanos y de dónde está el descubrimiento de quién a quién. Ofelia de Dinamarca. Este poema que atiende al personaje de Hamlet, ¿no? de Shakespeare, Ofelia, esa Ofelia que se suicida, que se arroja a las aguas por ese amor no correspondido de Hamlet. Es uno de los personajes muy, muy revisados por la literatura, por la pintura, también por las artes plásticas, ¿no? Es un personaje que a todos nos fascina, es un personaje que dentro de todo ese compendio de todas las locuras que muestra Hamlet,
Es una forma de locura, pero es una forma de locura muy romántica también, muy de esa pobre despechada Ofelia, ¿no? Rosa de nube de carne, Ofelia de Dinamarca, tu mirada sueñe o duerma. Es de esfinge la mirada, en el azul del abismo de tus niñas, todo o nada, ser o no ser. Es espuma o pozo de vida tu alma. No te vayas, monja, espérame, cantando viejas baladas, suéñame mientras te sueño, brízame la hora que falta. Y si los sueños se fuman, el resto es silencio, almohada, hazme de tus muslos virgen. El culto, la emoción frente a esa mujer no correspondida, ¿no? El sentirse cerca de ese sentimiento. Hasta que se me fue, no he descubierto. Hasta que se me fue, no he descubierto todo lo que la quise. Yo creía quererla, no sabía lo que es el amor, lo que es de amor morirse. Era como algo mío entonces, era costumbre, que se dice. Pero hoy soy suyo yo, soy de la muerte, a quien nada resiste. Al irse nació en mí, no, que en torturas en ella nací al írseme. Lo que creí yo sueño era la vela, he nacido al morirme. Por fin ya sé quién soy, no lo sabía, lo sé, quién sabe en este mundo triste. Hay quien sepa lo que es saber y entienda lo que la nada dice. Mi madre nació en mí en aquel día que se me fue Teresa. Madre, dime de dónde vine, a dónde voy perdido, por qué el amor, por qué al amor me diste. Todas las interrogantes, ¿no? Todas las interrogantes que están formuladas del existir, del amor, de la pérdida, en un poema. Por momentos, en ese debate, en esa dialéctica, en ese encuentro, en esa necesidad que les decía hoy entre la emoción y el carácter más pragmático, científico, está inmerso en su misma poesía, ¿no? En su propia obra, en su narrativa, en sus ensayos, porque de forma constante él no renuncia a la pasión, en este caso del sentimiento amoroso, pero al mismo tiempo está relacionado con la existencia o no existencia, con la necesidad o no del amor, ¿no? ¿A dónde voy perdido? ¿Por qué al amor me diste? Este otro poema que tiene ese carácter sensible, romántico. Si tú y yo, Teresa mía, nunca nos hubiéramos visto, nos hubiéramos muerto sin saberlo, no habríamos vivido. Tú sabes que moriste, vida mía, pero tienes sentido de que vivas en mí y viva aguardas, que a ti torne yo vivo. Por el amor supimos de la muerte, por el amor supimos que se muere, sabemos que se vive cuando llega el morirnos. Vivir es solamente, vida mía, saber que se ha vivido, es morirse a sabiendas, dando gracias a Dios de haber nacido. Este poema también, digo, que vean que es una constante, ¿no? De lo que yo les decía, que la impronta filosófica, la filosofía en Unamuno antecede a todo, en cualquier zona de su obra, en cualquier rincón de su obra, el teatro. Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, hay ojos que llaman, hay ojos que esperan, hay ojos que ríen, risa placentera, hay ojos que lloran con llanto de pena, unos hacia adentro, otros hacia afuera. Son como las flores que cría la tierra, mas tus ojos verdes, mi eterna Teresa,
los que están haciendo tu mano de hierba, me miran, me sueñan, me llaman, me esperan, me ríen rientes, risa placentera, me lloran llorosos, con llanto de pena, desde tierra adentro, desde tierra afuera. En tus ojos nazco, tus ojos me crean, vivo yo en tus ojos, el sol de mi esfera. En tus ojos muero, mi casa y vereda, tus ojos mi tumba, tus ojos mi tierra. En horas de insomnio. Me voy de aquí, no quiero más oírme, de mi voz toda voz suéname a eco. Ya falta así de confesor, si peco, se me escapa el poder arrepentirme. No hallo fuera de mí en que me afirme nada de humano y me resulto hueco. Si esta cárcel por otra al fin no trueco, en mi vacío acabaré de hundirme. Oh triste soledad, la del engaño, de creerme en humana compañía, moviéndose entre espejos, ermitaño. He ido muriendo hasta llegar al día en que espejo de espejos soy, me extraño a mí mismo y descubro no vivía. Este último poema que les leo. Ven que todos tienen esa impronta filosófica y todos de alguna manera nos deja pensando, ¿no? Hay casi que una necesidad de revisar cada verso, de revisar cada poema para volver a encontrar zonas en las cuales nos está interpelando y nos está colocando ese vaivén, esa ida y vuelta entre la emoción y la ciencia, entre lo tangible y lo espiritual, ¿no? Es una antorcha al aire esta palmera, verde llama que busca el sol desnudo para beberle sangre. En cada nudo de su tronco cuajó una primavera. Sin bretes ni eslabones, altanera y erguida pisa el yermo seco y rudo. Para la miel del cielo es un embudo, la copa de sus venas sin madera. No se retuerce ni se quiebra el suelo, no hay sombra en su follaje, es luz cuajada que en ofrenda de amor se alarga al cielo. La sangre de un volcán que enamorada del Padre Sol se revistió de anhelo y se ofrece columna a su morada. Yo les decía que en la narrativa, eso que él sustituye novela por nivola, crea ese neologismo a partir de la anécdota que involucra a Manuel Machado. Y justamente en Niebla, donde aparece, donde cuenta esta anécdota, están estos pequeños pasajes que extraje, digo, donde se nota eso de cómo la narrativa de él, la otra vez hablamos de Dostoyevsky, cómo los propios personajes empiezan de alguna manera a revisar la realidad. Unamuno intenta que los personajes estén, como les decía, al servicio de lo que él pretende de ese debate filosófico, siempre, hasta el punto de que dialogan con el propio autor de Niebla. ¿Y esta mi vida? ¿Es novela? ¿Es nivola o qué es? Todo esto que me pasa y que les pasa a los que me rodean, ¿es realidad o ficción? ¿No es acaso todo esto un sueño de Dios o de quien sea que se desvanecerá en cuanto Él despierte? Y por eso le rezamos y elevamos a Él cánticos e himnos para adormecerle, para cunar su sueño. ¿No es acaso la liturgia toda, de todas las religiones, un modo de brezar el sueño de Dios y que no despierte y deje de soñarnos? Es divino, es precioso, a mí me encanta este pasaje, ¿no? Porque de vuelta, Dios está colocado
situación puramente emocional, ¿no? Y esa duda constante y ese drama, porque yo creo que Unamuno lo planteaba como un drama de la dicotomía entre las dos posibilidades del pensamiento y la necesidad de un campo hacia el otro. El hombre en cuanto habla miente, y en cuanto se habla a sí mismo, es decir, en cuanto piensa sabiendo que piensa, se miente. No hay más verdad que la vida fisiológica. La palabra, este producto social, se ha hecho para mentir. Aquí, este pasajecito me parece tan importante, tan profundo también, ¿no? Porque, a ver, en tiempos de pandemia como en el que estamos, eh, revisamos justamente la construcción social, ¿no? Hasta qué punto lo que nos rodea y parece que tiene determinada firmeza y determinados códigos y dogmas inamovibles, cuando viene una situación dramática, crítica, algunos de estos conceptos se sumergen, desaparecen y aparecen otros nuevos, ¿no? Porque la palabra, como lo dice Unamuno, que nace para mentir, nace para construir algo. Pero nosotros sabemos que la emoción y la afectividad a veces encuentra otras cosas. La literatura está llena de circunstancias en las cuales Ana Karenina, por ejemplo, o sea, el amor, la conveniencia matrimonial es puesta a prueba por un hombre que llega y se convierte en un héroe, en un amante, que le saca totalmente el foco de la conveniencia del matrimonio, de la aceptación de un matrimonio formal. Eh, de alguna manera la emoción siempre debate a la realidad, debate cuestiona y de alguna manera la hace eh, menos firme a la realidad tal cual la concebimos. Entonces esa realidad que está de alguna manera concebida por la palabra, por el intelecto que piensa en palabras, hasta qué punto es verdad. Y ahí es la presencia constante de Miguel de Unamuno y de cómo él se permite desde el destribalizarse cuestionar todo, ¿no? Hay una anécdota, cierta o no, de que Unamuno va llegando a una de esas tertulias tan populares y comunes en esa España de esas primeras décadas y se acerca a una mesa Unamuno y dice, no sé de qué están hablando, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, la posibilidad de que todo es debatible, ¿no? De que todo el pensamiento humano que ha construido esas tribus o esas posibilidades de pensamiento pueden ser interpelables. Qué extraño animal es el hombre. Nunca está en lo que tiene delante. Nos acaricia sin que sepamos por qué y no cuando le acariciamos más. Y cuando más a él nos rendimos nos rechaza o nos castiga. No hay modo de saber lo que quiere, si es que lo sabe él mismo. Siempre parece estar en otra cosa que en lo que está. Y ni mira a lo que mira. Es como si hubiese otro mundo para él. Y es claro, sí, hay otro mundo, no es este. Acá lo mismo, lo que les decía, está la presencia de Dios porque de alguna manera está pensando que hay otro mundo. Está librado a lo que nosotros consideremos de dónde puede estar ese otro mundo, ¿no? Como les decía, el 12 de octubre de 1936 ya había estallado la Guerra Civil Española, España estaba presenciando esos paisajes terribles, críticos. Federico García Lorca ya había sido asesinado. Eh, en ese acto académico de Salamanca, Unamuno percibe que a su alrededor las expresiones no coincidían con lo que él pensaba. La situación de España no estaba de acuerdo a lo que él creía que iba a ocurrir. Él se había opuesto a la República en principio por considerar que se había caído en un caos, que no se lograban controlar las cosas como él
pretendía que se hiciera, y por eso ese primer respaldo. Pero al ver ahí en Salamanca, y al ver la situación en la que estaba España en ese momento, en ese acto donde estaba incluso la esposa de Francisco Franco, él pronuncia este discurso que se hace emblemático y uno de los más significativos de cuestionamiento hacia el franquismo. Unamuno pronuncia estas palabras en esa ocasión, el 12 de octubre de 1936. Él va a morir en diciembre, unos meses después. Estáis esperando mis palabras. Me conocéis bien y sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio. A veces, quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Quiero hacer algunos comentarios al discurso, por llamarlo de algún modo, del profesor Maldonado, que se encuentra entre nosotros. Se ha hablado aquí de guerra internacional en defensa de la civilización cristiana. Yo mismo lo hice otras veces, pero no. La nuestra es solo una guerra incivil. Vencer no es convencer, y hay que convencer sobre todo. Y no puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión. Dejaré de lado la ofensa personal que supone su repentina explosión contra vascos y catalanes, llamándolos anti-España. Pues bien, con la misma razón pueden ellos decir lo mismo. El señor obispo, lo quiere o no lo quiera o no lo quiera, es catalán, nacido en Barcelona, y aquí está para enseñar la doctrina cristiana que no queréis conocer. Yo mismo, como sabéis, nací en Bilbao y llevo toda mi vida enseñando la lengua española que no sabéis. Acabo de oír el necrófilo e insensato grito ¡Viva la muerte! Esto me suena lo mismo que a muera la vida. Y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros, como experto en la materia, que esta ridícula paradoja me parece repelente. Como ha sido proclamada en homenaje al último orador, entiendo que va dirigida a él, si bien de una forma excesiva y tortuosa, como testimonio de que él mismo es un símbolo de la muerte. El general Millán Astray es un inválido. No es preciso que digamos esto con un tono más bajo. Es un inválido de guerra. También lo fue Cervantes. Pero los extremos no sirven como norma. Desgraciadamente en España hay actualmente demasiados mutilados. Y si Dios no nos ayuda, pronto habrá muchísimos más. Me atormenta el pensar que el general Millán Astray pudiera dictar las normas de la psicología de las masas. Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes, que era un hombre, no un superhombre, viril y completo a pesar de sus mutilaciones, un inválido, como he dicho, que no tenga esta superioridad de espíritu, es de esperar que encuentre un terrible alivio viendo cómo se multiplican los mutilados a su alrededor. El general Millán Astray desea crear una España nueva, creación negativa sin duda, según su propia imagen, y por eso quisiera una España mutilada. Este es el templo de la inteligencia, y yo soy su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado recinto. Yo siempre he sido, diga lo que diga el proverbio, un profeta en mi propio país. Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo más que os falta, razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España. He dicho. Estas contundentes palabras le provocan el arresto domiciliario. Las palabras en contra de esa proclama tan insólita que era viva la muerte, ¿no? Esa proclama falangista, viva la muerte. Esa comparación del mutilado espiritual, del mutilado de una España que no iba a quedar entera, es casi una profecía
que se va a cumplir y que de alguna manera esos 40 años de dictadura corroboran que no era el camino cierto, por supuesto, ¿no? Miguel de Unamuno es ese hombre destribalizado que se permite debatir, interpelar todos los pensamientos, no por capricho, sino para hacer un ejercicio de inteligencia, de superación del alma, de la superación del propio pensamiento, de superación de la condición del humano, del ser humano, en su necesidad de colectivizarse, de crear unas posibilidades de convivencia. Siempre el pensamiento nos lleva a un lugar mejor, siempre la emoción, ese encuentro entre estos dos mundos, que Unamuno los veía dramáticamente separados, el de la emoción y el del pensamiento pragmático científico. Esa posibilidad del encuentro yo creo que es lo que nos puede hacer sabios, y ese ejercicio del pensamiento y la inteligencia es lo que necesitamos en momentos críticos, como los que ocurrió en la Guerra Civil Española y como lo que está ocurriendo con distintas coordenadas en esta pandemia. Yo creo que auxiliarnos a veces de estas personas que están como un paso más atrás, más adelante de las circunstancias, nos permite de alguna manera a nosotros entender los mensajes positivos que a veces están en las mismas adversidades, ¿no? Como ya hemos repasado, creo que de esta situación de cuarentena, de pandemia, vamos a salir en gran medida fortalecidos, porque todas situaciones críticas hacen que el ser humano o sea derrotado o salga vencedor y más espiritualmente más grande, ¿no? Sobre todo creo que en este caso la espiritualidad pasa por sabernos cerca, sabernos que uno al otro nos estamos necesitando. Miguel de Unamuno fue un hombre destribalizado, pero que tuvo mucho que ver con ese crecimiento espiritual del siglo XX, con esas consideraciones que hicieron que el ser humano mejorara de la cabeza al corazón, del corazón a la cabeza, y en un sentido profundamente humanitario. Nos estamos viendo dentro de poquito. El abrazo de siempre se los mando con todo mi afecto.